Gloria al Señor Jesús, reciba muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, que sea Él glorificándose. Y queremos aprender algo especial en este día, en esta enseñanza que el Señor ha puesto en el corazón, y es basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Y vamos a hablar de María de Betania y a los pies de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra porción bíblica en el libro de Lucas y la leemos en el nombre de Jesús. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola servir? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y el verso 42, que es el que a mí me encanta, dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Tremenda porción, tremendo mensaje que nos deja que María había escogido la buena parte. La historia que veremos ahora es de María de Betania. Es una de las hermosas historias en las cuales inspira a muchos, porque ella me inspiró a mí a saber de que ella era de un corazón sencillo y lo único que le importaba era agradar a Dios. Amén. En lo personal es muy sencilla y agradecida. Lo único que le interesa es aprender a los pies del Maestro, estar dispuesta a estar en la presencia de Él sin preocuparle nada. María de Betania era la más pequeña de sus hermanos, de Marta y Lázaro. Los tres vivían en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén. Los tres amaban al Señor y al Señor le gustaba pasar con ellos. Los consideraba sus amigos. En esta oportunidad quiero compartir tres acontecimientos que se daban en esta porción bíblica que leímos, lo que se da por parte de María en Betania. Vemos el punto número 1. Ella se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra. Lucas 10, verso 39, que es la porción que leímos. Antiguamente, los rabinos maestros se sentaban en una silla alta y los estudiantes en el suelo para aprender la sabiduría de su maestro. Vemos a María con esa misma actitud de humildad, de sencillez de corazón, tranquilamente sentada a los pies de Jesús. Ella lo único que quería era estar atenta a lo que el Señor tenía preparado para ese momento. Él estaba enseñando, Él estaba dando algo muy importante para ella, lo cual no se podía perder, porque era el mismo Dios hablando al corazón de María y también al corazón de los que estaban escuchando. Pero como cuando tú estás recibiendo un consejo, no lo puedes interrumpir porque sabe que es importante para tu vida. Así era María, estaba atenta a los pies de su maestro. Algunos ven esta porción de María o Marta criticándolos, depende de la perspectiva que se le quiera dar. Unos dicen que por qué no ayudó a Marta, otros dicen por qué Marta estaba tan turbada, otros dicen por qué María no le ayudó. Pero en realidad, si Jesús llega a tu casa, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Cuál sería lo más importante para ti? En el verso 42, Jesús reitera que María había escogido la buena parte. Diga conmigo, la buena parte. En lo personal yo lo veo así, como comprendemos que si nosotros empezamos a leer la Biblia vamos a aprender y conocer de la sana doctrina, la que nos es mostrada al leerla, al saber que Dios nos va a hablar cuando nosotros nos empapamos en su lectura. Nadie ni nada nos puede quitar el conocimiento, el amor de Dios para con nosotros. Así que María estaba atenta en aprender lo que Jesús estaba enseñando. Ella estaba priorizando en su vida. Así que nosotros como sus hijos tenemos que priorizar qué es importante para nosotros. Así que los quehaceres o otras cosas que tienes que hacer que te alejan de Dios pueden esperar. Ponle un alto a esto, porque si tú priorizas que tus afanes son lo primero y el Señor en segundo plano, tú no vas a tener una bendición especial. Lo más importante es priorizar y aprender a los pies del Maestro. Él
tiene algo para nuestra vida en cada momento y tenemos que estar alerta a lo que Él quiere darnos. ¿Qué harías tú si el Señor Jesús llega a tu casa? Muchas veces la sociedad te va a exigir que sigas haciendo algunas cosas que el mundo te presenta. El mundo quiere mostrarte la oportunidad de sacarte de la iglesia. El mundo quiere mostrarte el no congregarte, el no servir a Dios. Él quiere presentarte la vanagloria de la vida. Él quiere mostrarte esas debilidades que el ser humano tiene para que tú caigas en la tentación. Pero si tú priorizas en tu vida que el Señor es lo primero, Él va a obrar de una manera espectacular en la vida de cada uno de los que le buscamos. El enemigo solo quiere estorbar diciéndote, no hay tiempo, estás ocupado. En eso tenemos que estar poniendo un hasta aquí. Pero María, su prioridad era conocer lo que Dios tenía preparado para su vida. Se me viene a la mente ahora cuando escuchas esa frase, solo cosas de la iglesia. Hoy que estamos en este tiempo, puedes decir, solo leyendo la Biblia, solo escuchando música cristiana, solo cantando alabanza, solo escuchando prédicas. Pero si tú haces eso, en realidad estás priorizando, porque Dios tiene algo especial para lo que Él quiere darte. Pero también, igual como estamos viendo en las redes sociales, tenemos que tener un cuidado, una alerta de escuchar a falsos profetas. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios tiene preparado a nosotros, a su creencia, que es un Señor, una fe, un bautismo. No hay otro Dios fuera de Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, para ella, su prioridad era escuchar atenta a los pies de su Maestro. Nosotros podemos identificar cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Si es tener a Jesús, tendremos muchos beneficios. Pero si estamos alejados del Señor, obviamente tendremos muchos problemas. Amén. Hoy en día encontraremos muchas Martas en el aspecto que te criticarán por lo que haces. Encontraremos muchas situaciones difíciles en las cuales si tú no priorizas que nuestro Dios es el centro de tu hogar, de tu familia y de tu corazón, siempre vas a estar afectado. Depende de ti si escuchas esas críticas o esas quejas. María estaba dispuesta a todo por escuchar al Maestro, a sus pies. Amén. ¿Estarías dispuesta a sentarte a los pies de Jesús? ¿Quieres escoger la buena parte? Pues yo sí, y yo te animo a que tú escojas esa buena parte. Lo que debemos hacer es leer la palabra de Dios, escuchar cosas que te edifiquen el alma, adorar a Dios, alabar a Dios en todo momento, adorar a ese Dios verdadero que nos ha dado una oportunidad de ser mejores personas. Debemos comprender que al sentarnos a los pies de Jesús, de Él recibiremos su protección. Él te defenderá de esas situaciones difíciles, de esas Martas que se quejaban por no ayudarle. Es el único nuestro Dios que te va a defender de cualquier adversidad. Amén. En el punto número 2, cayó a sus pies, compartió la desgracia, la muerte del hermano. En Juan capítulo 11, verso 32. Como humano es normal que podamos sentir la pérdida de un familiar o la pérdida de una separación. Realmente no estoy diciendo que eso no es doloroso. Claro que sí afecta, como humanos afecta, pero si tu prioridad es tener la mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, Él va a hacer algo especial para ti. En la porción del capítulo 11 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, habla de la muerte de Lázaro y la resurrección de entre los muertos. En el verso 20 menciona que Marta sale al encuentro de Jesús y María se queda en casa. Y como siempre, Marta le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Siempre vamos a encontrar día a día personas como esa actitud que Marta tenía. Mejor no te hubieras hecho, mejor no hubieras hecho la tal cosa. Siempre va a haber una crítica en medio de ti, siempre va a haber una situación incómoda, difícil, pero depende de nosotros si la escuchamos o no la escuchamos. Amén. Siempre va a haber una negativa ante una situación, pero depende de ti si tú priorizas al Señor como tu centro de todo. Él va a defenderte. Pero el Señor, que lo sabe todo, el Señor le dice, sí, tu hermano resucitará. Todavía el Señor le da una palabra de aliento y le dice, no te preocupes, Él va a resucitar.
Pero lo que quiero enfatizar es que Marta va por María y le dice, el maestro está aquí, te llama. ¿Se imagina usted qué amor tan grande tenía el Señor para llegar a esa casa y poder levantar de entre los muertos a Lázaro? El Señor es quien nos ama y nos quiere dar una nueva oportunidad. Simplemente tenemos que tener alerta a ese llamado del Señor, estar dispuestas a escuchar lo que Él quiere decirnos. Pero si estamos con una actitud negativa, no podemos escuchar esa voz de nuestro Dios. Vean qué impactante lo que sucede en el verso 29. Y dice, cuando oyó María, se levantó Pero vean qué impactante lo que sucede en el verso 29. Cuando María escucha que el Señor está ahí y llega Marta a decirle, el Señor está en este lugar. Vean, ella se levantó deprisa a buscar al maestro. Ella sabía que tenía una esperanza en el Señor. Vean lo que dice el verso 32 de este capítulo número 11. María tenía la esperanza en el Señor. Pero el verso 30, vean qué impactante lo que sucede en el verso 29. Cuando María sabe que el Señor ya llegó, ella se levantó deprisa a buscar al maestro, porque ella sabía que si tenía al Señor ahí es porque algo iba a suceder. Ella no iba a desaprovechar esa oportunidad de la presencia de nuestro Dios. El verso 32 del capítulo 11 de esta porción que leímos dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Nuevamente se postra al Señor, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no había muerto mi hermano. Ellas estaban pasando un dolor por lo sucedido. Sabemos que es impresionante el no ser tocado y alcanzado que un familiar fallezca, un familiar esté en situaciones difíciles. Pero sabemos que si tenemos al Señor, en Él tendría consuelo, tendría una respuesta del Señor. El Señor estaba ahí. En este episodio vemos la tristeza que embarga a la familia. Vemos que Marta y María, sabiendo que su hermano había muerto, ellas estaban compungidas de la situación, de no poder hacer nada. Pero María va al Señor y se postra a sus pies. Al ver esta situación, el Señor se estremece en su espíritu, dice su palabra, y se conmovió. Y Jesús lloró. Me imagino ese momento difícil en el cual al verlas así tristes, compungidas, el Señor es tocado misericordia ver esa situación desesperante. Pero vemos en María que ella estaba, quizás en su corazón tenía el sentir de que había una respuesta en el Señor, porque María se postra de nuevo a los pies de Jesús. Siempre van a haber personas negativas, siempre van a haber comentarios negativos, porque de hecho en ese momento los judíos que estaban alrededor ahí habían mencionado que qué pasaba y dice, al ver Jesús ese cuadro de sus amigos, se estremeció en espíritu y se conmovió, y Jesús lloró. Me imagino en ese momento que el Señor lo que sintió por ellas fue movido a misericordia. Había muchos judíos en ese momento que habían ido a ver, diciendo comentarios quizás positivos, negativos, pero en la Biblia se menciona y dice, mirad cómo los amaba. O sea que los judíos estaban impresionados del amor del Señor. Ellas, María y Marta, tuvieron el privilegio de ver un milagro de resurrección en su hermano, en Lázaro, y muchos creyeron en Jesús. Es decir, que Dios torna cada situación con un propósito especial, ya sea para tu núcleo familiar o para los allegados que están en ese momento. Dios va a utilizar cualquier circunstancia para traernos a sus pies, porque el Señor solo quiere bendecirnos de una manera especial. Viendo la situación, el Señor siempre va a cambiar la tristeza al gozo. En las tribulaciones Él te va a dar paz. Él solo va a dar cosas beneficiosas a tu vida. Pero en esas circunstancias cualquiera hubiera dicho, no, ¿y qué va a pasar si ya se murió? Pero nuestro Dios, el dueño de la vida nuestra, Él puede cambiar esa situación en situación de paz y de alegría. Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo
de lo que Dios quiere hacer, de cómo nos ha cambiado en la vida. Ahora somos llamados hijos de Él. Ahora Él, en medio de cualquier circunstancia, Él nos da una respuesta. Puede estar pasando alguna enfermedad, alguna situación difícil, pero en Jesús tenemos la solución. El Señor va a hacer algo. Sigámonos postrando a sus pies. Veamos el punto número 3. Vino también a sus pies y derramó su adoración. En Juan 12, verso 3. Pero quiero mencionarle 3 citas bíblicas en las cuales suceden 3 acontecimientos similares, en lo cual el Señor está usando esta porción bíblica. Y dice en Mateo 26, capítulo 26, verso del 6 al 13, en Marcos 14, del 3 al 9, y Juan 12, del 1 al 8. Estos pasajes narran el acontecimiento cuando Jesús llega a la casa de Simón el leproso y hacen una comida para el Señor. Vemos de nuevo a Marta sirviendo, atendiendo, pero ahora estaba con una postura diferente. Estaba su hermano Lázaro en la mesa, estaba atendiendo Marta sin quejarse de nada. Sabía ella quién era Jesús en realidad. Ahora tenía que demostrar esa humildad en su corazón. De repente María en silencio se acercó al Señor a hacer algo importante, a hacer algo que para ella era muy especial. Y ella toma el frasco de alabastro. Ese frasco es un recipiente donde conservaban el perfume. Es un frasco elaborado de piedra blanca y a veces era translúcida, que contenía el perfume. Con este perfume ungió los pies de Jesús. Ella enjugó sus cabellos y la casa con un olor grande. Veamos lo que dice el capítulo 12, verso 3 del Evangelio de Juan. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Imagínense qué impresionante que su casa usted llene y esté la presencia del Señor, o la casa que usted visite esté llena e impregnada de la presencia de nuestro Dios. Es impresionante. Este nardo es una flor que crece y se cultiva en la India, en el Himalaya, y era utilizada para la esencia de perfume de alto valor en esa época. Es decir, que era sumamente caro. Amén. ¿Por qué haría eso María? ¿Se ha preguntado ustedes? Hay muchas respuestas, pero la principal es que ella quería agradar al Señor con lo más preciado que tenía. Lo más importante para ella fue ofrecido de corazón al Señor. Quería agradecer con su tesoro preciado lo que el Señor había hecho para la vida de María. Así como muchos de nosotros hemos recibido favores de personas, pero ni con todo el oro del mundo podemos pagarle, incluso a nuestro Dios, que Él nos ha dado una oportunidad de vida, en el cual nuestro Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo pagarle? Al Señor le podemos ofrecer mejor nuestra vida, dándole esa oportunidad que Él nos ha dado. Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de esa inmundicia, nos ha dado una nueva oportunidad de ser mejores personas. Esta historia podemos ver 3 olores fragantes. El olor de la comida puede ser literal en el evento que habían preparado para el Señor, pero también puede ser el aspecto espiritual, el de recibir ese alimento, esa palabra de Dios que va a edificar y transformar nuestra vida. El olor de la muerte, cuando Lázaro muere, podemos nacer de nuevo para el Señor, y el Señor solo quiere darnos una oportunidad para que nos entreguemos de lleno a su presencia y estar a sus pies. Y ese olor del frasco de alabastro, ese olor perfumado de nardo puro, para agradecer a Dios lo que Dios hace por nosotros, y esa ofrenda del Señor para con nosotros. Y el olor de frasco de alabastro puro, para agradecerle a Dios lo que hace por cada uno de nosotros. Y esa ofrenda es dada para el Señor de corazón. María quería demostrar amor y gratitud que se sentía por el Señor. Ella tomó la buena parte para darle al Señor. Siempre tendremos personas como Judas Iscariote, que solo vino a hacer cosas negativas.
Él solo vio el mal lo que hizo María al quebrar el frasco de alabastro. Él quizás quería tomar ese dinero, quería tomar ese perfume y venderlo, no sabemos lo que él quería hacer, pero él tomaba ese dinero porque Judas Iscariote solo quería molestar en ese momento. No nos fijemos en agradar a los hombres, enfoquémonos en dar de nosotros lo mejor para el Señor, que no pongamos atención a lo que el enemigo quiere ponernos. Siempre vamos a tener Judas Iscariote a nuestro alrededor, pero está en cada uno de nosotros en priorizar que nuestro Dios es el centro de nuestra vida, porque si nosotros ponemos a Dios como centro de nuestra vida, Él va a glorificarse y Él va a hacer algo especial. Como Dios sabe la intención del corazón, Él siempre va a saber si es una ofrenda de olor grato para Él. ¿Cómo podemos demostrar ese amor a nuestro Dios? Dando esa gratitud a Él. Cuando tú le das tu mejor tiempo, no poca cosa, cuando tú le das esa entrega total de tu tiempo al Señor, cuando le das tu verdadero amor, no amor a medias, cuando le das tu atención y estás centrada en lo que Dios quiere hacer y le estás priorizando en Él, Él va a hacer algo especial para ti. Consulta a Dios cualquier decisión que tú quieras hacer. Ponte en ayuno y oración para que sea el Señor glorificándose y dando una respuesta a tu vida. Todo lo podemos resumir que María inspira a cada uno de nosotros. María busca a Dios de la mejor manera, con un corazón puro, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, sabiendo que de Él va a recibir amor, comprensión, va a recibir esperanza, fortaleza, salud y especialmente va a recibir la vida eterna. Nosotros tenemos que enfocarnos cada momento en ser buenos cristianos para no perder nuestra salvación, esforzarnos cada día para que el Señor seamos ese olor grato y fragante para Él. ¿Amén? Teniendo la oportunidad de priorizar lo más importante en nuestra vida es nuestro Dios.